Buenas tardes, estudiantes. Hoy les voy a hablar sobre los textos literarios narrativos a base de cuentos. Voy a empezar con estas frases de Aristóteles. Las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces. ¿Qué quiere decir esta frase que anuncia este autor Aristóteles? En el transcurso del aprendizaje vamos a tener caídas, errores, pero va a valer la pena porque vamos a ser profesionales, vamos a enriquecer conocimientos. Muchas gracias por su aportación, Angie. Exacto. Bueno, la educación es muy importante porque para un futuro en sí, esto hace referencia a que a pesar de los tropiezos, sigan adelante con su educación. Bueno, los textos literarios. Es aquel que usa el lenguaje connotativo y persigue un cierto fin estético para captar el interés del lector. Como vemos, aquí tenemos una estructura de un cuento. Vamos a hacer énfasis en los textos narrativos en un cuento. Se necesita la introducción, el nudo y el desenlace. Son las partes importantes y esenciales de un cuento. ¿Alguien me puede ayudar leyendo esta diapositiva de aquí, por favor? Yo, profesora. Adelante, Natalie. El esquema estructural clásico es de la introducción, desarrollo, clímax y desenlace, pero los textos pueden organizarse de otra forma. La disposición lineal. Los elementos aparecen uno detrás de hasta el final. La disposición convergente. Todos los elementos convergen en la conclusión. La estructura dispersa. Los elementos no tienen aparentemente una estructura definida. Esta puede llegar a ser caótica. La estructura... Siga Angie. ¿Dónde se quedó? La estructura abierta y aditiva. La estructura abierta y aditiva. Los elementos se añaden uno a otros y se podrían seguir añadiendo más. La estructura cerrada contrataría a la anterior, etc. Los géneros literarios clásicos tienen dos tipos de estructuras, de interna y la externa. Como género narrativo, estructura interna, vemos la introducción, nudo y desenlace. Segundo punto, estructura externa, párrafos y capítulos. Bueno, como leyeron ambas, aquí hace referencia a lo que es el esquema estructural de la introducción, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Estos son otras formas de lo que conforma un cuento. También puede ser la disposición lineal, la disposición convergente, la estructura dispersa, entre otros. Aparte de que los géneros literarios clásicos tienen otro tipo de estructuras que vienen a ser la interna y la externa, como en el género narrativo, la estructura interna es el introducción, nudo y desenlace, y en lo que es la estructura interna ya viene a ser obras como son párrafos y capítulos. En la introducción, esta es la parte principal de un cuento. En la parte principal de un cuento es la composición escrita, cómo se utiliza, cómo se escribe, qué es lo que se da a conocer, cuándo, dónde, quiénes, cuándo sucede la historia, en qué época o tiempo, dónde sucede la historia, el lugar y quiénes son los protagonistas. En lo que es el nudo, es la parte más importante del cuento, la más jugosa y significativa y en ciertas partes la más larga. En lo que es el final, que es el desenlace, es la última parte del cuento y también la más corta. En ella se debe terminar la historia en una conclusión, en un final. Y por último, hay ciertos cuentos que vienen así, que dicen colorín colorado, este cuento ha terminado, pero aquí dice
colorín colorado, vuestro cuento ya ha empezado. Vamos a interactuar con una página que ya ustedes la conocen, que es EducaPlay, y van a ordenar un cuento. Les voy a mostrar aquí la pantalla de aquí del cuento. ¿Sí lo observan? No, no, profesora. Ahí. Ahí sí. Ya. Esta es una actividad que van a desarrollar. Aquí voy a poner empezar y tienen 2 intentos. Les voy a mandar el link por aquí, el chat. Me avisan si logran entrar, por favor. Profesora, ¿dónde puedo encontrar el link? En el chat de esta reunión. Ok. Me confirman si ya tienen les sale para hacer la actividad. Sí, profesora, ya estoy haciendo la actividad. Ya, voy a darles comenzar para yo también ir haciendo con ustedes. Aquí, como observan en la pantalla, deben buscar las partes del cuento de la Caperucita Roja. Comienza con una introducción que es: érase una vez una niña que tenía una abuelita viviendo en el campo, y así. Tienen que buscar la parte principal, que es la introducción, en una de las imágenes que está aquí. Luego, buscan lo que es el nudo, y por último, el desenlace, que ya sería la conclusión y la terminación del cuento. Dígame, señorita Yailene. Ya terminé, profesora. No sé si le salga lo mío. Ya le voy a revisar. Sí, señorita Yailene, ya yo le veo aquí que ha terminado, pero yo voy a hacer el mío. Empecemos. Aquí está. Ya terminé. Ya, señorita Zamora. Igual forma de mi parte, profesora. Gracias, señorita Natalie. Bueno, como todas ya culminaron, los que le quería hacer llegar
cómo uno puede trabajar en estas plataformas digitales, cómo pueden interactuar con los estudiantes. Como les dije al principio, mi tema era los textos literarios narrativos en el cuento. Por último, vamos a hacer una evaluación en Quizlet sobre lo que he interpretado al principio. Ya les envío el link por aquí. Sí les llegó, aquí está en el chat. Sí, ya nos llegó, profesora. Yo estoy dentro de la plataforma. Bueno, voy a visualizar aquí. Como prueba, necesito que me envíen una captura al chat de que hayan terminado cuando han concluido con el examen, por favor. Como observan, aquí está la evaluación. La segunda pregunta dice, ¿cómo se finaliza un cuento? ¿Cómo se finaliza un cuento? Colorín colorado, érase una vez o había una vez. Colorín colorado, profesora, por favor. Correcto. Vamos subiendo de puntos. ¿Cuál es la parte más importante de un cuento? ¿Desenlace, nudo o introducción? Nudo. Vamos ganando. Póngame 10, profesora. Por supuesto. ¿Qué es lo que se da a conocer en un cuento? ¿Qué, cómo, cuándo o cuándo, dónde, quiénes? ¿Cuándo, dónde, quiénes? No. ¿Qué, cómo y cuándo? No. Profesora, se equivocó. Es error digital. ¿Qué es lo que se da a conocer en un cuento? ¿Cuándo, dónde, quiénes? quiénes? Correcto. Vamos ganando 310 puntos. Eso fue todo. Bueno, me envían la captura del chat que hayan terminado con el Quizlet, por favor. Y les voy a dejar una tarea para sus hogares. De acuerdo al tiempo, ya no podemos realizarla aquí. Es que con lo aprendido en esta clase, ustedes desarrollen un cuento a su gusto, den a mostrar su imaginación, incluyendo las partes principales que aprendieron, que son introducción, nudo y desenlace. Eso fue todo. Voy a dejar de grabar. Muchísimas gracias.
Que pasen bien. Chao.